cuando ustedes piensan mucho y no actúan, es lo que genera ansiedad, señores. Entonces, si ustedes están constantemente pensando en lo que tengo que hacer y lo que tengo que hacer, pero no hacen nada, van a empezar a entrar en un proceso de ansiedad y depresión constante. Entonces, la acción, el pensamiento siempre debe ir de acuerdo con una acción. Entonces, cuando tú tienes ya una actitud más confrontativa ante la vida, tienes un poco más de control de las circunstancias. Hay que ser prevenidos, ¿no? En todas estas áreas de la vida, principalmente yo pienso que en los temas de entorno humano, porque son los que van a garantizar o van a perpetuar tu grado de felicidad y de éxito. Sí, aquí es considerar que te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo, pero también en lo que haces la mayor parte del tiempo. Entonces, empezar a regular mis pensamientos y empezar a regular mis acciones. En medio del ruido del mundo, elegimos escuchar el silencio. Bienvenidos a El Silencio Activo. Hola, bienvenidos a su espacio de introspección favorito. Yo soy Sofía Patrón. Y yo soy Rebeca Carey. Es un gusto para nosotras recibirlos una vez más en su podcast, El Silencio Activo. El día de hoy vamos a dar continuación al libro Si lo crees, lo creas, de Brian Tracy y Christina Stein. El día de hoy vamos a trabajar con los capítulos 5, 6 y 7 del libro y esperamos que sea de provecho para ustedes. Antes de comenzar, queremos decirles que estamos en el cierre de año, así que este libro está buenísimo para empezar a proyectarnos para el 2026. Así es, y los invitamos a escuchar la primera parte de este libro en nuestro episodio anterior. Les estaremos compartiendo y pues que nos acompañen en cada una de nuestras plataformas, YouTube, Instagram, Facebook, que puedan conectarse también en Spotify para escuchar y dar continuación a este libro, pero sobre todo que a hacerles extensiva la invitación de leerlo. Muy bien, entonces comenzamos con el capítulo 5, que es Conviértete en un maestro del cambio. Este capítulo del libro comienza con una verdad indiscutible, que es que en la vida hay cambios, ¿no? Es inevitable el cambio en cualquiera de las circunstancias y modalidades. Y lo más importante aquí a considerar es que el cambio implica crecimiento. De hecho, inicia con una historia curiosa acerca de Albert Einstein, en la que daba clases, ¿no?, a un grupo de estudiantes de física, en la asignatura de física, y les ponía un examen. Su asistente le cuestionaba un año después por qué estaba aplicando el mismo examen a otro grupo de estudiantes, ¿no?, o al mismo grupo de estudiantes. Y Einstein le contestaba que debido al acelerado desarrollo de la física en ese momento y los conocimientos, a pesar de que las preguntas eran las mismas, las respuestas iban a ser diferentes. Entonces sucede lo mismo con nosotros, ¿no? Me pasa a mí cuando leo un libro hace unos años, de hace tiempo, y lo leo ahora y ya veo otra perspectiva de las situaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros percibimos el cambio como algo inevitable y más allá de verlo desde una postura del miedo, lo enfrentamos como un reto y como una oportunidad, pues cambia nuestra perspectiva de vida y tenemos mayor gusto y gozo de enfrentar los cambios. Sí, mira, es lo que platicaba en episodios anteriores respecto a hasta dónde nos da la lógica humana, ¿no? Cuando solamente aprendes a ver hasta cierto punto de conciencia, porque hasta ahí ha sido tu aprendizaje en el momento, ¿no? Entonces, tu lógica y tu análisis sobre las situaciones de vida va a ser hasta ese punto tope. Entonces, es como aprender y aceptar que el constantemente querer cambiar es la forma más natural de vivir, ¿no? Claro. Y que probablemente el decir, no, es que toda la vida he sido lo mismo, mis amistades siempre han sido la misma, pues no es algo de lo cual pudiéramos o deberíamos de jactarnos, ¿no? Como que siempre soy el mismo, porque vas en contra de la evolución humana. Entonces, parte de la evolución y del transitar la vida precisamente es eso, aprender a vivir el cambio y transitar con adaptabilidad todos los procesos, porque eso nos permite pues aprender de todo lo que nos vaya a pasar. Sí, y aquí quisiera rescatar lo que retomábamos en el episodio anterior acerca de la importancia de los pensamientos, ¿no? Porque los pensamientos o el tener buenos pensamientos o pensamientos sólidos te lleva a tomar buenas decisiones, y las buenas decisiones se traducen en acciones concretas alineadas con los pensamientos, y es un camino. Al final de cuentas, esas acciones se van a llevar a resultados positivos. Entonces, si tu pensamiento es positivo,
tus decisiones van a ser acertadas, tus acciones van a ser consistentes y eso te va a dar buenos resultados. Entonces, ver esta dinámica te ayuda a entender que podemos partir de controlar lo que yo pienso. Sí, desde la forma, la verdad, desde la práctica, lo que a mí me toca experimentar con las personas que asesoro, no siempre es así de fácil, ¿no? Claro. El tema de manejar y manipular el área mental es mucho más complicada que manipular la acción en muchas ocasiones. Sí. Uh-huh. Entonces, digamos que el autor nos habla de renacer a través de la acción en este episodio, perdón, en este capítulo. Y nos habla de precisamente convertirnos en los que manejan el carro, ¿no? Como lo platicaba en episodios anteriores. Nosotros tomar las decisiones que nos llevan, o sea, en la práctica sabemos qué es lo que tenemos que hacer para llegar hasta cierto punto de vida, ¿no? Y para obtener ciertos resultados, aunque mentalmente no estamos todavía preparados, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me llegan personas y me dicen, ¿sabes qué? Me siento estancado, necesito hacer esto, necesito hacer el otro, ¿no? Entonces, el tú plantearle ¿qué es lo que tiene que hacer en su vida cotidiana? ¿Sabes qué? Necesito que te manejes así y que generes este hábito así de chiquito y que trates de hacer esto. Es más fácil para poder empezar a generar un cambio que decirle, es que deja de pensar de esta manera. ¿Por qué? Porque el cambio de un patrón mental es muy complicado, no es tan sencillo. Entonces, se puede ver desde dos puntos, ¿no? Y muchas veces hay que saber en dónde estoy yo, ¿no? Entonces, en su momento, cuando yo viví mi etapa atlética de mi vida, para mí fue mucho más fácil maniobrar toda la acción que conllevaba eso, ¿no? Pero mentalmente no me era tan fácil manipular lo que estaba pasando aquí arriba, ¿no? Uh-huh. Entonces, fueron 6 años de maniobrar y aprender a manipular mi cuerpo y mantenerme funcional de cierta manera y adquirir cierta disciplina conforme a la acción, ¿no? Y eso es un ejemplo burdo, pero es un ejemplo muy claro de poder identificar cómo maniobrarte, ¿no? Que para lo mejor algunas personas pueden decir, no, pues para mí es más fácil manejar lo mental. ¿Quién sabe para quién, no? Pero pues para alguna persona podrá ser así. En mi caso fue lo opuesto. Primero, digamos, aprender a maniobrar mi situación física fue mucho más sencillo que esta etapa de mi vida en donde estoy maniobrando toda la situación mental, ¿no? En dónde estoy, qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy pensando, por qué estoy pensando así, en dónde pongo el ojo, con quién estoy conviviendo. O sea, todo lo que pasa en la nube mental es muy complicado maniobrar. Entonces, invitarlos a que cuando quieran empezar un proceso de cambio, comiencen creando sus variantes dentro de lo que acción respecta. O sea, quiero empezar a cambiar a lo mejor mi hábito alimenticio. Lo ideal sería cambiar la percepción que tienes sobre tu hábito alimenticio para que todo sea un flujo, digamos, continuo y ameno. Orgánicos. Pero, o sea, la realidad del ser humano es distinta. Cuando tú ya tienes una situación neuronal que te lleva a ciertos patrones y te lleva a ciertos pensamientos, la verdad es que es más fácil cambiar el hábito, aunque mentalmente tú no lo quieras hacer. Entonces, empezar a veces a atacar a través de la acción el cambio para poder empezar por alguna de las dos puntos por el que sea más fácil, ¿no? Claro, digo, hay personas, como bien mencionas, que se le va a hacer más sencillo la perspectiva que planteo de transformar tu pensamiento. Yo conozco personas que han sido sumamente tajantes con sus experiencias de vida y dicen, esta identidad ya no me sirve, ya no la quiero. Entonces parte desde tu pensamiento. Claro. Y habrá personas que quizá no tienen esas herramientas o tal vez el empuje y la acción es lo que te va a motivar, ¿no? Pero independientemente de cuál sea la trayectoria que tú decidas, lo importante es que se vayan aterrizando las dos cuestiones, tanto lo interno y el pensamiento y la corrección de mi pensamiento, como la traducción en acciones concretas que vayan en sintonía con lo que yo pienso, ¿no? Y a final de cuentas lo que buscamos es tener resultados positivos, porque yo puedo estar pensando en que voy a hacer cosas buenas, pero a final de cuentas no se traduce en nada, o estar haciendo cosas sin este sustento mental y no son sostenibles en el largo plazo. Sí, fíjate, a mí me ha tocado trabajar pues con personas que manejan el pensamiento positivo en extremo, ¿no? Entonces, el constantemente mantenerse en ese grado de romanticismo mental también te nubla de la acción. Claro. O sea, te nubla de la acción total y las personas se vuelven total y completamente ineficientes para poder sobrellevar su vida. Entonces, como lo hemos reiterado en diferentes capítulos, aquí todo se trata de equilibrio. No puedes mantenerte en el romanticismo mental que te lleva a la inacción. ¿Por qué? Porque es que algo bueno vendrá. O sea, digamos, hay que tocar haz que algo bueno venga, ¿no? Claro, hay que tocar esas dos aristas de la moneda, porque como diría Joe Dispenza, que es un autor que más adelante vamos a tocar, él dice, bueno, tú puedes estar toda tu vida diciendo,
yo soy bueno, soy grandioso, me va a ir bien, y gritarlo 1000 veces al día, 100 veces al día, pero eso no significa que vaya a pasar. O sea, si tú realmente, si emocionalmente no existe el resonante interno y físicamente tú no tienes ninguna prueba absoluta al respecto, no hay manera de que eso pase. O sea, el pensamiento y tu cambio de pensamiento no va a haber. O sea, tiene que haber un anclaje emocional cuando existe un pensamiento real. Entonces yo, digamos, en mi experiencia, a mí me ha tocado hacer cambios radicales en mi vida respecto a cosas, pero no siempre van acompañados de la aceptación mental completa. Y eso yo lo platico mucho, que en algún momento tuve un terapeuta que me estuvo apoyando en mi proceso, ¿no? Y él me decía, es que a ti parece que no te duele, ¿no? Como los cortes yo duros que hacía o los cambios radicales que llegué a hacer en mi vida, y yo le comentaba, le decía, no es que no me duela, es que lo tengo que hacer. Entonces muchas veces el saber que tienes que hacer algo y tajantemente cortar, a mí me puede estar doliendo, mentalmente puedo estar sangrando de dolor o lo que sea, pero si yo sé que es algo que tengo que hacer, lo voy a hacer independientemente de lo que me cueste, con el tiempo, el proceso y la acción que yo le ponga acorde, mi mente lo va a ir aceptando y va a empezar a forjar su nueva estructura conforme a la nueva realidad que estoy creando, pero no podemos creer que va a haber un momento ideal. O sea, siempre te vas a tener que forzar a hacer las cosas porque no hay manera de que tú puedas acomodar tu mente bonito y que todo el proceso sea simple y sea, no, o sea, tienes que forzarte a hacer el cambio aunque no lo quieras y mentalmente forzarte. Esto ya me prohíbo pensarlo, me prohíbo hablar de esto. Exacto. Me prohíbo hacer esas cosas y tu mente no lo va a aceptar de manera inmediata, pero con la práctica y lo reiterado que te mantengas y lo inquebrantable que te mantengas en la nueva redacción de tu vida es lo que te va a llevar al proceso de cambio efectivo. Así es, sí, les compartía yo el episodio anterior, la primera parte de este libro, acerca del tracking de nuestras acciones, ¿no? Acciones diarias. Y otra situación que para mí fue muy funcional es en la cuestión mental y de correcciones de pensamiento, las herramientas de pensamiento. Hay una estrategia que es el registro de pensamientos, donde tú haces consciente lo que piensas porque lo escribes. Entonces, si hay un pensamiento que es recurrente en mi cabeza, yo lo hago en forma de journaling y lo escribo. Y regreso constantemente cuando lo pienso, para tratar de desmenuzarlo, ¿no? Y decir, a ver, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Qué es lo que me lo está detonando? ¿En qué circunstancias regresa a mí? ¿Y cómo lo voy a ir transformando hacia algo que sea más proactivo y más positivo? Ese fue un proceso que me ayudó bastante a digerir algunas como misconceptions que yo tenía de mi identidad y me ayudó a digerirlo. Otra cosa que a mí me ha funcionado es la cuestión de los mapas mentales, ¿no? A veces cuando tenemos una idea como que no podemos concretar muy bien, tratar de irla aterrizando y utilizando palabras clave que me ayudan a definir la situación o la problemática, o cuando tengo que tomar una decisión, pues ver los pros y los contras y de manera irracionalizar la situación que estoy viviendo, ¿no? Mecanizar estos procesos de pensamiento de manera que sean herramientas funcionales para uno. Claro. Otra estrategia que he leído y a veces en ocasiones he aplicado y me ha funcionado es la difusión cognitiva, que es cuando me distancio de mis pensamientos. O sea, no todo el tiempo voy a estar pensando y maquinando, sino tengo que ver el pensamiento como algo ajeno a mí. Y esto es muy difícil porque estás inmerso en el problema y estás inmerso en la circunstancia, pero si tratas de ponerte desde otra perspectiva, tal vez vas a ver algo que no te habías enfocado y te ayuda a solucionar el conflicto o la situación, ¿no? Sí, mira, digamos que la resistencia al cambio es lo que genera el sufrimiento en las personas. Debemos de aprender a aceptar las cosas como vienen, ¿no? Que yo creo que es uno de los puntos más importantes de este capítulo, la aceptación de la realidad tal cual está. Ajá. Y una vez que la aceptas, pues sobre eso trabajar. Entonces, el aprender a reentrenar tu patrón cognitivo es un proceso, digamos, de cierto grado de dolor, porque te genera resistencias, ¿no? Desde el tema del ego, que el ego es el encargado de ayudarte a mantenerte vivo, ¿no? Pese a que sea infeliz o sea feliz en una situación, el ego siempre te va a tratar de mantener en donde ya estás, en lo que ya conoce, aunque sea caos, aunque sea lo que sea, él te quiere mantener ahí. Entonces es aprender a
a saber que si uno entra a este proceso y ¿sabes qué? Voy a reentrenarme, voy a cambiar mi manera de ver la vida, voy a cambiar mi manera de pensar y voy a empezar a actuar de manera distinta. Es un proceso de construcción completa. O sea, tienes que empezar a destruir partes tuyas, concepciones tuyas, relaciones tuyas, en donde tú empieces a vivir procesos de duelo. Por eso es el dolor, ¿no? Que empiezas a desconfigurarte y es un proceso de dolor, decir, es que yo ya no soy así, ¿por qué? Y si yo era feliz, y empiezas a romantizar esa otra parte de tu vida que no te funcionó y la empiezas a romantizar porque el ego trata de regresar ahí, ¿no? Entonces es aprender a reconocer la forma en la que la cabeza te juega para regresarte al estado que ya te conoce, y también aprender a reconocer que si durante tantos años de tu vida has hecho algo, no puedes esperar resultados diferentes a los que ya tienes. Claro, tienes que cambiarlas. Así es. Y fíjate, el autor habla de el ejemplo ejemplifica con el caso de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y el conejo, si ustedes recuerdan la película, el conejo siempre va tarde, o sea, voy tarde, tengo que llegar, voy tarde. Y esta perspectiva. Y en otra película de esta misma saga, que es la de Alicia a través del espejo, la reina le dice a Alicia que para estar en el mismo lugar tiene que correr, o sea, correr para estar en el mismo lugar. Y si quiere llegar a otro lugar, tiene que correr aún más rápido. Entonces, esta es una manera de pensar que si queremos transformar el punto en donde estamos, nuestro esfuerzo tiene que ser más grande. Más grande que el que ya estamos haciendo actualmente, porque si seguimos haciendo lo mismo, nos vamos a quedar en el mismo punto. Sí, mira, ese es el factor más grande del dolor, ¿no? Porque creemos que con esfuerzos mediocres vamos a lograr generar un cambio, pero es lo que les platico. Si tú empiezas un proceso, no puedes rendirte antes de llegar a la meta. Y si fallas en el proceso, acuérdate que estás reiterando el patrón cognitivo que ya tenías y no te gusta, ¿no? Fracasos. Entonces, el aprender a entrenarnos para ser exitosos dentro de lo que queramos crear y no para fracasar. Entonces ahí es donde entra, como siempre platicamos, el tema de la indulgencia, ¿no? Aprender a vernos como somos, en dónde estamos y para dónde vamos, y sobre eso trabajar sin mermarnos, ¿no? Sin ponernos el pie solos. Entonces, desde esta perspectiva, digamos, de realismo y de cambio de pensamiento, el coordinar las acciones, el pensamiento y el entorno para poder ayudarnos un poco en un proceso que sabemos que va a ser complicado. Sí, y aquí también es importante considerar que uno de los rasgos del cambio es la flexibilidad. Yo lo veo en la docencia cuando nosotros llevamos a cabo una planificación de actividades en los grupos. Pues los docentes se sientan, ven los contenidos que vas a abordar y desarrollan una estructura de aprendizaje donde pues concretan acciones y materiales y demás cuestiones, ¿no? Pero no podemos perder de vista que hay muchas variables que no controlamos. Entonces, cuando los llevas a la práctica, a veces que platico con mis compañeros docentes, pues tenían esta planificación muy bonita y muy estructurada, y en la práctica tuvieron que hacer adecuaciones porque había variables que no habían considerado al momento de la planificación, ¿no? Sin embargo, la planificación es una herramienta muy importante porque no llegas a improvisar en la vida. No, y no solo en la docencia, en la vida. O sea, no podemos ir por ahí reaccionando a las circunstancias, debemos de tener un plan de vida. Y hay estudios muy interesantes que hablan acerca de que las personas más exitosas tienen la previsión. Sí. Lo que hablaba yo hace unos episodios sobre el plan de vida, ¿no? Que debemos de pensar a 10, a 15, a 20 años, ¿qué tipo de vejez quiero vivir? Quiero vivir una vejez en paz, en armonía con mi familia, donde no tenga la preocupación financiera. Bueno, tengo que empezar a hacer acciones desde este momento para simplificarme la existencia en ese entonces, ¿no? Y es considerar aquí que pues el cambio es inevitable. Nosotros estamos destinados a cambiar y a transformarnos. Algo que yo noto hablando de las relaciones en pareja y del matrimonio en particular. Cuando yo crecía, yo distinguía el matrimonio como algo demasiado complicado. Y decía, yo nunca me quiero casar, ¿no? Qué difícil, porque mi experiencia de vida en lo cercano, pues no había muchos ejemplos de éxito matrimoniales. Y conforme fui creciendo y fui conociendo más allá de mi entorno próximo, y me empecé a dar cuenta que hay personas que han vivido matrimonios muy hermosos y muy maravillosos de 50 a 60 años y que han tenido que aprender a vivir con el cambio. Porque la persona con la que tú te casaste hace 50 años no es la persona con la que vives ahora teniendo 50, ¿no? Pero es la decisión consciente de compartirnos,
compartir cada uno de los cambios y de acompañarnos en ese proceso. Y yo creo que a veces le entramos a estos proyectos de largo plazo pensando que como empiezo voy a terminar. Ah, claro. Y esa es una forma de ver las situaciones errada, porque lo único que no podemos discutir es que las cosas van a cambiar. Sí, y sería también irracional, ¿no? Querer vivir, pues somos seres humanos, ¿no? Y en un proceso evolutivo es imposible que no cambies. Así es. Entonces, por eso les comento desde ese momento, no el que uno diga es que siempre ha sido igual, es que siempre han sido mis gustos, es que no es un factor positivo de tu persona. O sea, tienes que evolucionar en algún momento y tus gustos tienen que cambiar y tu entorno tiene que cambiar, por supuesto. O sea, es incoherente el querer creernos personas mejores o el querer haber evolucionado manteniéndonos en exactamente los mismos gustos, la misma gente, el mismo entorno, las mismas pláticas, lo mismo de todo, ¿no? Porque mismas acciones te dan mismos resultados. No puedes ser alguien diferente con los mismos patrones de toda la vida, ¿no? Sí. Entonces, marcar 7 claves claras para poder lograr el éxito. Una de estas son los valores que los platicamos en el episodio anterior. Les vamos a dejar aquí marcado para que vayan a revisarlo. La visión que tú tengas, metas concretas, organización, disciplina, persistencia y acción decidida. Esas van a ser las 7 claves para que ustedes puedan lograr éxito en cualquier cosa. Entonces aquí el tema es cómo les voy a aplicar, ¿no? Y todos van de la mano, o sea, no puedes tener disciplina pero no acción decidida, o puedo tener disciplina pero no metas, entonces no se puede, todo tiene que ir de la mano y todo es parte del proceso de cambio. Digamos que el cambio se vuelve tu aliado cuando tú aprendes a aceptarlo como una herramienta de evolución, empezar a verlo como algo positivo y empezar a vivir dentro del caos de una manera tranquila. Yo pienso que esa es una de las cualidades más maravillosas que pudiera generar un ser humano, ¿no? El poder aprender a vivir en el caos con ecuanimidad y paz. Sí, porque lo ve como algo dado, no como algo ajeno. Entonces, los invito a que lean el libro porque la verdad está buenísimo y está súper digerible para todos. Sí, hace no mucho me coincidí con una persona que teníamos muchos años que no nos veíamos, ¿no? Y platicábamos de nuestras experiencias en la infancia y nuestras interacciones y las personas y cómo las recordábamos y demás. Y no sé si a ustedes les pasa, yo a veces me acuerdo de una persona con la que conviví hace mucho tiempo y digo, a ver, ¿cómo estará? ¿Qué habrá sido su vida? Y así, me pongo a chismear un poquito, ¿no? De su existencia. Y cómo nos transformamos tanto. Yo recuerdo que a veces había personas en la infancia con las que yo no conectaba, como que éramos muy diferentes. Y a veces uno piensa que las personas siguen pensando igual, actuando igual y demás, y luego las conoces en otra etapa de la vida y dices, wow, qué diferencia de cuando interactuábamos ese tiempo, ¿no? Y es también tener la apertura a que las personas pues cambian, ¿no? En otra ocasión platicábamos acerca de que no podemos asumirnos desde que yo todo lo sé, yo todo lo domino, yo todo lo conozco y que siempre le podemos aprender algo a los demás. Entonces también es esta perspectiva de humildad que implica el cambio, ¿no? De que hay cosas que están en nuestro control, pero hay otras cosas que no están en nuestro control, pero debemos de ser previsivos. Hay que ser prevenidos, ¿no? En todas estas áreas de la vida, principalmente yo pienso que en los temas de entorno humano, porque son los que van a garantizar o van a perpetuar tu grado de felicidad y de éxito. Entonces, ¿qué significa esto? Pues aprender a revisar lo que hemos visto también en otros capítulos, ¿no? El poder cuadrar todas las circunstancias de la vida para poder asegurar prácticamente el éxito que vayamos a tener, pese a que siempre vamos a tener obstáculos y vamos a tener caídas, ¿no? O sea, sabiendo que aunque yo haga mi mejor esfuerzo, siempre va a haber obstáculos extras que yo no consideré en el proceso de cambio, pero tengo que tener esa capacidad para adaptarme, ¿no? Y rodearme de un entorno que me ayude a sobresalir o a pasar esos obstáculos que vayan a llegar dentro de mi proceso de cambio. Sí, el autor habla acerca de ver los ups and downs con una perspectiva positiva, no positiva como hablábamos de positivo y racional, sino como de que es una oportunidad, ¿no? Un cambio es una oportunidad de descubrir algo. Habla acerca de que los obstáculos y los problemas son regalos disfrazados, o sea, son lecciones que te toca descubrir. Y cuando tú tienes esa perspectiva de enfrentar las situaciones difíciles, dices, bueno, esta situación está muy complicada,
pero algo bueno se esconde detrás de este problema. Y yo creo que esa manera de vivir sí te motiva a salir adelante y no quedarte estancado en la problemática y en la victimización, ¿no? Que es una enfermedad mental que hablamos constantemente nosotros, sí. ¿no? Esta irracionalidad de pensamiento. Fíjense que cuando uno está en un proceso de caos complicado, o sea, que está por encima a veces sentimos que nos sobrepasa, esa facilidad o esa determinación de adentrarte al caos por completo, ¿no? En mi vida a mí me ha tocado vivir varios procesos complicados y en mi etapa adulta un proceso de salud muy, muy, muy complicado, ¿no? Entonces, donde yo me veía así como arrinconada a la pared y no sabía qué hacer. Cuando ya estás en un proceso así, lo fundamental y lo que me ayudó a mí en su momento a por lo menos ver algo de luz era meterme de lleno a lo que yo estaba viviendo. Y para mí fue el encerrarme, el adentrarme, el sentirme, el aprender y ponerme a leer, porque fue lo único que me sacó del agujero, o sea, no fue otra cosa. Entonces haz de cuenta que duré como un año en negación, ¿no? Pero después de ese periodo de negación fue mi periodo de completo embrace it, o sea, ya está esto aquí, ahora aprende a vivir con ello, ¿no? Y fue el total opuesto, el adentrarme a la circunstancia por completo y aprender a resolverla desde la profundidad de la oscuridad, ¿no? Hay una analogía bien padre donde dicen los búfalos, cuando viene la lluvia o una tormenta, ellos corren hacia la tormenta para poder atravesarla. Las vacas hacen el opuesto, se van de la tormenta y en determinado momento la tormenta los alcanza y duran mucho más tiempo en la tormenta que cuando tú decides atravesarla. Y la situación emocional es exactamente igual. O sea, yo pude huir de la situación emocional un año, pero eso no hace que la tormenta se vaya. O sea, la tormenta ahí está. Fue hasta que yo decidí entrar a la tormenta y quedarme ahí lo que tuviera que mojarme y tratar de atravesarla por el lado opuesto, porque no había manera de que yo la transicionara como lo estaba haciendo, porque yo no estaba desapareciendo la realidad, o sea, la realidad ahí está. Claro, y fíjate, ahí lo veo yo con el tema de la procrastinación, ¿no? Cuando las acciones en concreto te ves en un entorno de procrastinación, también hay un proceso de procrastinación todavía más profundo en el pensamiento. Claro. Porque tal vez estás tratando de evitar emociones, sensaciones, situaciones, y por eso estás aplazando las circunstancias. Entonces, cuando tú tienes ya una actitud más confrontativa ante la vida, tienes un poco más de control de las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo me tocaba una cuestión de curaciones físicas y me decía la enfermera, ¿te está doliendo mucho? ¿Quieres que pare? Y yo le decía, no, dale. O sea, ya quiero acabar. Ya me mentalicé que esto va a doler, ya lo sentí y quiero atravesarlo. Y en el dolor físico que estaba en ese momento yo estaba que ya va a pasar, o sea, ya va a pasar, ya va a pasar. Y así me ayudó a sobrellevar mentalmente el dolor físico de ese momento, ¿no? Y es tener esta actitud de que lo voy a confrontar, pero con dignidad. O sea, claro, vamos a vivirlo y lo voy a... No es como que no va a pasar, lo voy a sentir, pero voy a salir avante de esa situación. Sí, mira, esto que tocas aquí es bien importante, ¿no? Como cuando estás en procesos que están total y completamente fuera de tu control. O sea, alguna enfermedad que te llegó, una situación familiar complicada, o sea, donde tú dices, o sea, yo nunca pedí esto, ¿no? Y aquí está la situación. Es bien importante atravesar las situaciones con dignidad. Sí. Súper importante porque, por ejemplo, en alguna de los estadísticos que me dieron a mí, digamos que la alternativa era para mí destruir la funcionalidad actual por probablemente vivir más tiempo. Y yo decía, caray, o sea, yo no estoy dispuesta. No me dan las cuentas. Yo no estoy, no me están cuadrando tus cálculos, amigo, ¿no? Ajá. Sí, o sea, yo decía, yo no quiero vivir 3 años de mi vida en penurias, o sea, atravesando un proceso bien complicado para ver si me curo, o sea, pero por supuesto que no, eso ni siquiera para mí es negociable. Entonces yo hablé precisamente con el que me estaba tratando, le dije, ¿sabes qué? Me dije, esto yo no lo voy a aceptar, pero es que es tu única opción, y entonces no es una opción para mí. Entonces fue cuando yo me empecé a meter otro rollo, claro, que dije, opciones. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo no estaba dispuesta a dejar mi funcionalidad como un ser humano, o sea, yo no estaba dispuesta a dejar de caminar, de moverme, de lidiar conmigo misma
porque pues era lo único que tenían para ofrecerme. Dije, no, señor. No, entonces es ese tema, ¿no? De la dignidad y aprender a atravesar la tormenta bajo tus circunstancias, bajo tu condición de vida. O sea, tú decidir, porque cuando uno tiene claridad, el cambio se vuelve una herramienta, no un problema. Entonces, digamos, la vida ya me puso en una situación complicada, pero yo, a través de la claridad de cómo tengo, ok, esta es la situación, tengo dos opciones: transitarlo con esta forma de vida o curarme por alguna razón inexplicable, ¿no? Entonces yo no estaba dispuesta a obtener cualquiera de los otros dos resultados que me estaban dando. Y es eso lo que te lleva a veces a vivir situaciones de vida muy por encima o diferentes a la normativa social, ¿no? Y es aprender también a ver fuera de la caja en la que te meten o que tú solito decidiste meterte y empezar a buscar por dónde moverte, pero siempre a través de la decisión que tú tengas de tener autonomía sobre tu propia vida, ¿no? Y más en circunstancias donde a veces te sientes que no tienes para dónde hacerte. Sí, y es esta perspectiva también de la previsión y la preparación, ¿no? Yo converso a veces con situaciones de la vida. Los últimos años me ha tocado acompañar muchos procesos de duelo de personas a mi alrededor, de fallecimientos y demás. Y esas circunstancias me llevaban a mí a reflexionar con mis seres más cercanos, ¿no? Y hablábamos sobre cómo nosotros esperamos nunca llegar a ese momento de la vida, entonces no somos previsivos al respecto. Y en ocasiones no hemos desarrollado, por ejemplo, cómo nos gustaría irnos, en qué ceremonias, en qué circunstancias, a quién le voy a hacer la responsabilidad cuando yo no esté de manejar mi cuerpo, ¿no? O todo este proceso, cual sea el que cada uno decida, y porque le tenemos mucho miedo a que llegue ese momento. Y así vamos por la vida. Ese es un ejemplo nada más, ¿no? Pero a mí me llevó a decir, a ver, yo quiero ser previsiva, yo no quiero dejarle problemas a nadie. Tengo que hacer esto, desde este momento voy a invertir en esto, para que en su momento, si llega antes o después de lo que yo he previsto, esté todo controlado, claro. Todo controlado, todo acomodado, que no le vaya yo a generar una problemática a alguien más al respecto. Y también me ayuda a mí a estar en calma, calma de que estoy preparada si esa circunstancia llega. Y no voy a tener que buscar en su momento las herramientas, ¿no? Entonces, yo sé que a veces esos temas son muy difíciles de enfrentar porque uno quisiera que nunca llegaran, pero tenemos que ser previsivos con esas circunstancias complicadas. Sí, digamos que la vida pues no la tenemos garantizada a nadie, ¿no? Y independientemente de hablar de temas de mortandad o no, eso te da paz mental, o sea, tener claridad de a dónde vas, independientemente de lo que te salga, te da mucha paz mental. Así es. Entonces, o sea, aparte de vivir en el caos y aprender a vivir en el caos es precisamente eso, tomar decisiones y funcionar acorde a ellas. O sea, si yo en algún momento no hubiera tomado la decisión de vivir mi vida bajo otra normativa, pues obviamente hubieran hecho de mí lo que ellos hubieran considerado más apropiado, ¿no? Y probablemente mis resultados ahorita, o no probablemente, yo estoy segura de que mis resultados ahorita hubieran sido mucho peores si yo no hubiera vivido ni aprendido todo lo que aprendí en el proceso. O sea, digamos, en situaciones así de complicadas, uno a veces se tiene que agarrar de algo, ¿no? Entonces yo tiendo a agarrarme, a lo mejor no de un ser divino ni nada de eso, porque me cuesta trabajo, pero me agarro del entendimiento de las cosas. Entonces y yo gracias al haber entrado y que me haya la vida puesto un freno de mano, donde yo ya no tenía para dónde hacerme, fue que tuve que empezar a aprender de un montón de cosas para yo entender lo que me estaba pasando y para ver si había alguna alternativa de algo, porque no me daba nadie ninguna respuesta, ¿no? Claro. Y eso fue lo que me dio luz a mí en su momento y en su momento me ayudó a poder ayudar a más gente, ¿no? Que pues al final del día, o sea, uno atraviesa la tormenta y dices, caray, a lo mejor todavía sigo mojada o a lo mejor todavía me está todavía la nubecilla y la traigo atrás de vez en cuando me regresa, ¿no? Pero ve todo lo que saqué de aquí. Y aquí retomo algo que manifiestas tú y que también se considera en el libro, que son las etapas del duelo, ¿no? Y lo abordamos en los procesos de tanatología, que el primero es la negación, ¿no? Tengo esta información y no la puedo digerir. No la puedo digerir, así que ni siquiera la voy a pensar. Así es. No está pasando, no está aconteciendo, sigo con mi vida normalmente. Y después viene el enojo, ¿no? De por qué me está pasando a mí, qué hice yo y demás, o esas circunstancias, no solo en temas de salud, sino en cualquier otra situación, ¿no?
la negociación de que, a ver, si hago esto, tal vez esto y demás. La depresión que viene con aceptar el control o el poco control que tenemos de la situación, la aceptación de la circunstancia y la parte más maravillosa del duelo, que es el resurgimiento o el renacimiento, ¿no? Sí, como la ave fénix, ¿no? Como el ave fénix, como lo que hablábamos de las águilas que se quitan todas las plumas y se quitan el pico y las garras, o sea, es aprovechar esta circunstancia para que salga algo más grande y mejorado, ¿no? Upgraded sí. de la situación, que también es un tema que se aborda ahí. Sí, mira, fíjate, la analogía de las águilas a mí se me hace algo tan bonito, porque pues me ha tocado vivirlo, ¿no? Y doloroso, ¿no? Es doloroso, o sea, doloroso, pero doloroso. bonito. El poder percibirte tal y como eres y empezar a arrancarte las plumas, arrancarte el pico y ver por dónde le haces y luego no sé si te va a salir otro chingado pico, ¿no? Entonces estás en ese proceso ahí complicado de destrucción y es meterte a la cueva y empezar a destruirte porque lo que tienes no te sirve. Uh-huh. Entonces, cuando vives un proceso así, la verdad es que ahorita uno se puede reír y decir que pues salí victoriosa de lo que les pasó, pero en su momento fue así como catástrofe y perdición por completo, ¿no? Porque dices, llora. Y luego en el proceso te pasan cosas peores, ¿no? Porque en su momento así fue, ¿no? Fue esto y luego se trajo este problema y eso trajo este problema y sabes que el cerebro y que hubiera una marabunta que en determinado momento dije, ¿ahora qué hago con todo esto? Claro. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, digamos que cada quien vive su proceso de duelo diferente, ¿no? Entonces, sí. yo por mi parte pasé por el proceso de negación, un proceso larguísimo de un año, y luego fue aceptación y depresión al mismo tiempo. Y ya sobre eso, pues trabajé, ¿no? Uh-huh. Que era como aceptar todas las emociones, pero toda la información completa, y ahora métete en la cueva y a ver qué haces, reina, porque nadie te puede ayudar, ¿no? Sí, claro. Entonces, los invito a que hagan ese proceso conforme a sus situaciones, ¿no? Porque no siempre tienen que esperarse a que les vaya mal o a que esté en una situación complicada para empezar a analizarse y empezar a cuestionarse y empezar a decir, oye, lo que pienso me está ayudando o no. Sí, que hablábamos sobre el dolor como un maestro, ¿no? Sí. Y aquí quiero hacer una observación, porque ha habido autores y personas que infligen el dolor en otros para que aprendan, y no se trata de eso. Es simplemente que cada uno de nosotros percibamos el dolor como una oportunidad de aprender, ¿no? Uh-huh. No deliberadamente buscar herir a los demás para que aprendan. Claro. Ajá. Eso sí me parece importante de... No vaya a ser que se vaya con la idea equivocada. Ajá. De denotar, ¿no? No vayas por la vida afectando a los demás con la expectativa de que así van a aprender algo. O sea, toma control de tu vida, toma control de tu dolor como maestro para ti y positivo del aprendizaje para los demás, pero pues no vayas por ahí dañando a otros. Sí, fíjate que en este tema específicamente el autor en el capítulo 5 nos habla cómo el entorno uh-huh. es el que te propicia o limita en las relaciones y los resultados que vas a tener más adelante, ¿no? Uh-huh. Entonces, partiendo de ahí, pues nos dice, las relaciones van a determinar en gran parte tu felicidad y es el factor externo que va a potenciar o va a limitar lo que vaya a pasar contigo de aquí en adelante. Uh-huh. Entonces, así como lo platica Peterson y lo platicamos en episodios anteriores, es hacer un buen acto de discernimiento de quién está en mi entorno, si va acorde con mis metas, si me propician pensamientos que me ayuden en mi proceso de cambio, o si en realidad me llenan de pensamientos limitantes o me propician el patrón de pensamiento que yo ya tenía antes de empezar mi patrón de cambio, ¿no? Porque no es nada más lo que la gente hace, es lo que evocan en ti. Algo importante para asumir la responsabilidad de cualquier situación, hablando en lo personal o en el entorno, en la interacción, es que nosotros siempre reflexionemos cómo actué ahorita y cómo puedo actuar en una futura ocasión, ¿no? Tener la perspectiva de que si en este momento determinada interacción o acciones o actitudes que yo tomé me trajeron estas consecuencias que tal vez no me gustaron, entonces soy previsivo y en la próxima ocasión que tenga esta circunstancia, pues ya lo haré de manera consciente, ¿no? Lo mismo sucede cuando estamos interactuando con las personas. O yo retomo la cuestión de esa que les platicaba, que yo antes era una persona muy reactiva y me daba cuenta que esa manera de conducirme no me beneficiaba y decía, bueno, la próxima vez que tenga esta situación lo voy a abordar así. Y voy a tratar de verlo de una manera más positiva o tratar de marcar bien mi límite para que no se esté perpetuando este comportamiento, claro. Esa interacción. Claro, es una manera, cuando nos limitamos es una buena manera de empezar a educarnos, ¿no? Porque por encima de que ya sepamos qué es lo que tenemos que hacer, el solo limitarte la respuesta de algo es lo que te lleva a, en algún momento a por lo menos
racionalizar y mejorar lo que vayas a hacer de ahora en adelante, ¿no? Claro, y fíjate, hasta en la cuestión biológica, ¿no? Charles Darwin hablaba acerca de que las especies más exitosas o con más fuertes, más que sobreviven, no son las más inteligentes o físicamente más fuertes, sino son aquellas que tienen la capacidad de adaptarse al cambio. Entonces, verlo así, siempre me parece muy gracioso cuando hablo con los estudiantes acerca de la evolución de las jirafas, ¿no? Y cómo tendían a tener cuellos cortos, pero por el desplazamiento del alimento necesitaron evolucionar para alcanzar los frutos, y sucede lo mismo con nosotros, o te quedas y te estancas o evolucionas. Entonces es asumir esta iniciativa de salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y buscar proactivamente el cambio. Y si estás en una circunstancia donde todo está igual y todo está estancado, entonces oblígate a salir de ahí. Claro, y es que esa es la palabra clave, ¿no? Oblígate. Oblígate. A la incomodidad. Así es, porque nunca te va a salir de ti de la forma más natural y decir, no, es que cuando esté listo, ¿no? Yo pienso que es uno de los errores más grandes de los seres humanos, creer que en algún momento vamos a estar listos para cambiar o para hacer las cosas diferente. No, o sea, biológicamente no estamos creados para estar listos para el cambio. O sea, literalmente estamos creados biológicamente para no querer cambiar, para la resistencia. Entonces tenemos que ir por encima de eso para poder evolucionar y crear una mejora en la vida, en el ambiente que ustedes quieran, ¿no? Entonces aquí en el tema de relaciones interpersonales, el autor nos platica cómo debemos de aprender a discernir que las relaciones que nos generan drama, que nos generan estrés, algún tipo de ansiedad o que nos generan el mantenernos igual, tienen que ser cortadas de alguna manera y evitadas porque solamente están perpetuando tu estado de mediocridad. Sí, hablábamos de la importancia de las personas que nos rodean, ¿no? A final de cuentas todos buscamos ser felices, ¿no? En el proceso que estamos viviendo. Y si bien hablamos que la felicidad es un subproducto, pues sí de disfrutar el proceso que vivimos. Entonces, si las personas que me rodean no están abonando a esa misma perspectiva, ya lo hemos mencionado, la importancia de agradecer y soltar, ¿no? Soltar con amor y aprender de las interacciones, tanto para lo positivo como para lo que no queremos perpetuar. Entonces, el autor nos habla en el libro y nos dice que cuando el entorno cambia, tú cambias. Entonces, digamos, si yo quiero hacer un cambio y quiero aprender a tocar piano, me voy a ir a reunir con pianistas, ¿no? O sea, me voy a ir a una clase de piano con alguien que sepa tocar piano. ¿Por qué? Porque va a ser mi nuevo ambiente. Voy a empezar a juntarme con personas que les guste ese tipo de música. ¿Para qué? Para que empiece a ser parte de mi normativa. Entonces, en algún momento eso va a empezar a ser parte de mi personalidad. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a emular y a reflejar neuronalmente lo que estamos viendo y lo que estamos percibiendo en el entorno. Entonces, acuérdense que no es nada más un tema de que, no, es que mis amigos son así, pero yo no. O sea, no hay manera. Biológicamente no estamos creados para eso. Tenemos que saber que no estamos por encima de la biología. Tenemos que aprender a utilizar la biología a nuestro favor, ¿sí? Y no creernos por encima de ella, porque pues eso solamente nos lleva a vivir los mismos ciclos durante toda la vida, ¿no? Es parte de la aceptación que nos habla el mismo autor. En alguna ocasión yo hablaba en un grupo de jóvenes que estábamos y un joven me decía, es que Sofía piensa en como Jesús. O sea, Jesús tenía amigos que eran así, y él permanecía. Y yo, sí, pero estás hablando... Pero yo no soy Jesús. Estás hablando de una circunstancia donde hay total congruencia. Así es. Total congruencia. Entonces, evidentemente no me puedo poner yo a maximizarme y engrandecerme de que a mí no me va a pasar, de que yo no me voy a dejar guiar por esos comportamientos, de que yo no voy a interactuar de esa forma, sobre todo cuando tengo una predisposición. Y esto no te hace egoísta. Esto es importante de que lo retomemos. Marcar límites no es un acto egoísta, es un acto de amor. Es un acto de amor propio para ti y para los demás. Entonces, primero toma control de lo que puedes tomar control, regúlalo, contrólate, alíñalo, y entonces ya, una vez que pasaste este proceso evolutivo y te permite interactuar con los otros de manera que los otros aprendan de tu experiencia, adelante. Pero si estás en el proceso, solo es ponerte tú mismo piedras en el camino, ¿no? Entonces, hacerlo consciente. Y fíjate, algo que me gustaría rescatar de este episodio es
alguna idea que escuchaba hace unas semanas acerca de que las personas más populares o más agradadas lo son porque hacen sentir a los demás humanos, o sea, como que están, como reconozco que estás aquí. Y yo creo que ese es también un elemento importante de la vida en sociedad, ¿no? Que con las personas que interactuemos, apreciar el momento de coincidir, ¿no? Como, sabes que yo aprecio esta situación de tu persona y hacerlos y validar a las personas que están a tu alrededor. Qué importante, yo lo veo en la interacción cuando en mi entorno laboral convivo con niños, el que entras a la escuela y llegan y me abrazan y no son mis estudiantes, pero tú y reconozco tu nombre y sé que te gusta esto, o sea, make people feel seen, o sea, que las personas que importan, porque en realidad así es, ¿no? Y la relación de la clave del éxito, según lo plantea Brian Tracy, es hacer que los demás se sientan importantes, que son parte y que se sientan importantes. Y no me refiero a ir por la vida adulando a los demás, sino reconocer el valor de las personas que están a tu alrededor. Y lo veíamos en estudios longitudinales, ¿no? Cuando una persona tiene una mejor calidad de vida, está rodeado de personas pues proactivas, que le suman a su bienestar. Entonces considerar esas cuestiones también. Sí, fíjate que es bien bonito, ¿no? Cuando empiezas a interactuar así con las personas, porque también la percepción sobre el mundo cambia, ¿no? Como cuando dicen un acto positivo va a ser que el acto positivo que yo tenga contigo hoy va a reproducirlo esa persona de alguna otra manera, ¿no? Entonces, aprender a que todo lo que hacemos es un efecto en cadena. Y que cuando nosotros generamos algún efecto positivo en alguien, eso se va reflejado en la vida de ellos, con su familia, con sus hijos, con sus amistades, en el lugar en donde trabajan, y que si hacemos algo negativo también, ¿no? Entonces, como el pensamiento colectivo, pero de manera consciente, ¿no? Aprender a que todas nuestras interacciones pues se van a ver reflejadas en algún otro punto de la vida de otra persona. Claro, hay una película muy linda que hace mucho que no la veo, pero se vino a la mente ahorita, que se llama Cadena de Favores, y habla precisamente de eso, de cómo tú haces una acción positiva para alguien y esa persona se contagia y lo va transmitiendo, ¿no? Hace poco veía de un joven que sube contenido a redes muy positivo, pero me gustó en particular cómo lo hacía él, ¿no? Él encontraba a una persona que estaba, no sé, vendiendo en la calle, y en vez de que él fuera deliberadamente y lo apoyaba de manera directa, le pedía a las personas que iban transitando como, oye, te voy a dar esto y cómprale una planta, o te voy a dar esto y regálale tal cosa, ¿no? Y no es solo yo hago la acción positiva, sino yo acompaño a los demás o invito a los demás que también sean partícipes de acciones positivas. Pienso que el acto de inspirar a los demás es muy importante para todos, porque no nada más te fomenta a ti el continuar los actos colaborativos, sino generas una acción en cadena mucho más grande que lo que estés interactuando tú de manera directa, ¿no? Entonces, digamos que en la vida tú tengas propensión a hacer algún tipo de acto de caridad, ¿no? Que en mi caso podrían ser los animalitos o las personas en carencia de calle, ¿no? Pero el que las personas te vean hacerlo hace que ellos mismos quieran interactuar, no nada más contigo, pero a lo mejor en su propio ambiente, aunque tú no los hayas ido a ayudar a ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como maximizar tu potencial como ser humano a través del ejemplo, porque como dicen ahí, las palabras importan, pero el ejemplo arrastra. Uh-huh. Entonces, empezar a vivir con ecuanimidad y coherencia en lo que tú estás haciendo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí trabajando con gente y los estoy asesorando y les estoy ayudando de esa manera, yo siempre trato de ejemplificar lo que les estoy diciendo, nada más para que haya coherencia en mi forma de ser, sino para que de alguna manera ellos se inspiren y digan, es que sí se puede, uh-huh. Es que a pesar de esto, pues mira, se logró tal cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera que exista algún referente, no por un tema de ego, sino por un tema de apoyo social, ¿no? Claro, y más en este momento que estamos viviendo el cierre del año, y es cuando más noto yo estas causas sociales, ¿no? Sí. Y creo que aquí es importante considerar que más bienaventurado es el dar que el recibir. Sí. Y te, más allá de que es una acción positiva hacia los demás, es un bien colectivo, ¿no? Te saca de tus problemas, te saca de tu estancamiento mental, te saca de tu enfoque negativista de la vida. Entonces para mí, en mi experiencia de vida, el servicio ha sido una herramienta terapéutica maravillosa.
porque te desconecta de yo traigo este problema, yo traigo esta situación, yo traigo el victimismo del cual hablábamos, ¿no? Y si tú también estás luchando con no poder apreciar las cuestiones de la vida, sal y ayuda a alguien que lo requiera, porque te pone en otra perspectiva de vida, ¿no? Y fíjate te obliga a verlo. ¿A cambiar? A cambiar. Sí. Fíjate que en su momento, con esa circunstancia que les platico que fue complicada para mí, el acto de servir a los demás, aunque yo no tuviera ni siquiera en qué caerme muerta, para mí era lo que me hacía sentir bien en el día, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces, precisamente como lo dices, utilizarlo como un acto terapéutico, porque biológicamente estamos creados para el servicio, o sea, para servir en comunidad, porque somos seres, nuestra manera natural de vivir obviamente es en sociedad y de ser coherentes y positivos con el colectivo, y cuando fungimos de manera incoherente y no funcional para el colectivo, inconscientemente nos castigamos. Entonces es aprender a verlo también desde esa perspectiva, ¿no? De caray, o sea, si nada está yendo bien en mi vida, pues por lo menos voy y le ayudo y le beneficio a alguien, ¿no? Porque yo no sé qué hacer con la mía, ¿no? Entonces te da sentido, ¿no? Sí, y te da algo de equilibrio, en tu construcción mental, el poder generar algún tipo de beneficio para alguien más cuando no tienes la capacidad de generártelo a ti. Así es, y aquí retomaba también el autor un elemento fundamental de la interacción humana, que es la escucha, ¿no? La escucha activa. La oportunidad de comprender las razones que van detrás de las personas, no para justificarlas y como asumir desde lo que tú piensas de la persona, sino para saber realmente dónde viene su manera de ser y su manera de interactuar. Digo, como lo que hablábamos del perdón, o sea, no es para que tú valides que ha actuado así de tal manera, sino para que entiendas de dónde viene y sepas cómo conducirte con esa persona y lo que quieres o no quieres perpetuar en tus propias prácticas, ¿no? Claro, como hasta un acto de autoanálisis, ¿no? La escucha activa sí es positiva en ese sentido, y no nada más eso, sino también para lo que platicamos ahorita, ¿no? El hacer que las personas sientan que importan. Sí, y nos menciona 4 claves para la escucha activa, se las voy a compartir por si a veces tienen dificultades al interactuar con las personas. Y dicen así. Número 1, dice escucha atentamente sin interrupciones. En algún momento lo ejemplificaba yo, ¿no? Cuando a veces nosotros queremos validarnos y no, mejor escúchame a mí lo que yo tengo que decir, pero no, a ver, primero escucha, no interrumpas. Segundo, pausa antes de dar una respuesta para que puedas digerir la información que se te está dando y se te está compartiendo. Pregunta, o sea, no asumas, pregunta si hay algo que necesita una aclaración, cuestiona, pero sin un tinte como ¿Querer inferir la respuesta? Ajá, okay. Sin querer inferir la respuesta o guiar a la otra persona que te determina la respuesta. Y finalmente, parafrasear lo que la otra persona te dijo, ¿no? Como, a ver, déjame ver si te entendí. Sí. ¿Hiciste esto o no? Y yo creo que esas 4 claves ayudan bastante en la interacción con nuestros padres, con nuestra pareja, en nuestro trabajo. Y un diálogo también con nosotros mismos, ¿no? Hablar con nosotros mismos de manera constante, positiva. Sí, dentro de este tema es importante que cuando nos cuestionemos antes de responder. Yo pienso que parte de la interacción de cualquier vínculo es importante que cuando tú quieres responder algo, después de haber hecho todo este proceso de la escucha activa que comentas, pregúntate por qué quieres responder y a qué va tu punto, ¿no? Así es. Porque a veces nada más estás respondiendo por hacerte ver, que eso es muy común. Validarte. O estás respondiendo porque realmente quieres aportar algo, ¿no? A la situación. Entonces, lo recomendable es, como diría el autor que tocamos en los capítulos anteriores, si no tienes nada que aportar, mejor no digas nada. Si al hablar no es de agradar, decía en la película Bambi, ¿no? Lo mejor será callar. Esa frase me recuerda bastante, y es una manera de conducir que a mí me funciona mucho. Tenía en alguna ocasión un compañero que decía, es que me caes mal porque no eres confrontativa, me decía. Un compañero de trabajo que lo estimo mucho, ¿no? Y decía, es que yo admiro bastante como tu prudencia. Le digo, es que ya en algún momento no fue así y no me funcionó. Entonces, ahorita ya veo la finalidad de tener templanza y de digerir primero las situaciones, y una vez que ya lo tenga digerida, ya lo comunico y lo manifiesto, ¿no? Aunque a veces mi cara habla por mí. Sí. Fíjate que eso que dices es bien importante, porque a veces la gente cree que uno está aquí parado
cuando todo lo ha hecho bien, pues, en la vida, cuando ha sido total No, o sea, claro. uno viene y platica las cosas porque ya las traes masticadas, o sea, ya la regaste, ya fuiste y hiciste de las tuyas, ya la regaste, ya caíste 1000 veces en el mismo agujero y ya con esa certeza uno viene y platica aquí, ¿no? O sea, y no es que lo que les estemos diciendo sea el 100% de... La verdad absoluta, ajá, ¿no? pero pues está basada en la experiencia de Personal. nosotras y las regadas que le hemos dado a la vida y en lo que nos hemos cultivado, ¿no? Por algo siempre tomamos como referente a otras personas y es lo que les digo en el tema de la convivencia, que es el capítulo que estamos tocando, ¿no? El aprender a convivir no solo con personas de manera física, porque la convivencia se da a través de las ideas, no a través de la cercanía física. Entonces, aprender a cultivarnos de esa manera de otras personas, de otras partes del mundo, con otro entorno que no tiene nada que ver con el de nosotros, es lo que enriquece y lo que nos hace llegar a un punto de aprendizaje real. Sí, yo por eso cuando platico con alguien que tiene la inquietud de viajar, a mí me apasiona bastante porque para mí viajar ha sido salir de lo que conozco, cuestionarme y ver que hay otras maneras de vivir. Y a mí eso me apasiona bastante. Cada vez que alguien me dice que va a hacer un viaje, yo me emociono muchísimo. Como si tú fueras a ir, Como ¿no? si yo fuera a viajar, me da mucho gusto porque sé que va a aprender bastante, que va a crecer en muchas cuestiones y pues es también una motivación para todos. Si tú tienes esta como complejidad de la vida en ese momento y no te hallas, viaja, ve a perderte, como a mí tantas veces me ha pasado y nos ha pasado juntas que nos hemos perdido situaciones de vida o muerte, pero encuentras propósito. Sí. Encuentras propósito y es algo... Maestría en perdernos. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Entonces, con esto que ya hemos platicado, pasamos al último capítulo del libro que dice Manos a la obra. En este capítulo obviamente nos habla a través de la acción es lo que te va a llevar a la transformación, ¿no? Y es juntar todas esas herramientas que nos va platicando el autor durante todo el libro de manera muy interactiva. Nos dice, primero que nada, ordena tu mente y sé congruente, ¿no? Entonces, partiendo desde ese punto, lo que hemos platicado en episodios anteriores, revisen en qué punto están, cómo puedo generar algo de congruencia y cuál es el primer paso que puedo tomar para cambiar. Ya sea, ¿sabes qué? Hablando del entorno, lo primero es a lo mejor cortar el entorno, o ¿sabes qué? Primero es empezar con este micro hábito para generar disciplina, ¿no? Entonces, empezar a ver en dónde estoy, qué es lo que puedo hacer, por dónde puedo empezar a talar mi David, ¿no? Que es lo que platicábamos en el episodio anterior. Sí, aquí es considerar que te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo, pero también en lo que haces la mayor parte del tiempo. Entonces, empezar a regular mis pensamientos y empezar a regular mis acciones. Que esta sea una directriz para ti el año que entra, donde conscientemente, sabemos la complejidad que esto implica, pero conscientemente tú decidas sobre tu vida, planifiques sobre tu vida. Y ahora que ya conozco estas limitaciones mentales, estas distorsiones de pensamiento y demás, las voy corrigiendo para que haga mi proceso más ameno, más digerible, ¿no? No quiere decir que va a ser más fácil, simplemente que voy a tener más herramientas para enfrentar la vida. Sí, y acuérdense de esto. Cuando ustedes piensan mucho y no actúan, es lo que genera ansiedad, señores. Entonces, si ustedes están constantemente pensando en lo que tengo que hacer y lo que tengo que hacer, pero no hacen nada, van a empezar a entrar en un proceso de ansiedad y depresión constante. Entonces, la acción, el pensamiento siempre debe ir acorde con una acción. No puede quedarse nada más en pensamiento porque al final del día, ¿qué es lo que pasa? Regresamos al mismo ciclo de toda la vida en donde pienso mucho pero no hago nada. Y aquí es donde hablábamos sobre las 7 claves del gran logro, ¿no? Las mencionabas tú acerca de los valores, acerca de la visión, la misión, acerca de el propósito que también retomamos en el libro de Peterson, los objetivos, hablábamos también acerca de las prioridades y las acciones. Entonces que todo esto vaya alineado en la misma cuestión. En este último capítulo, el autor nos invita y de manera concreta nos dicen, llenen su mente de lo que quieres ser. Así es. No de lo que ya fuiste, de lo que ya te pasó, de tus ejemplos a tu alrededor, no. Llena la mente de lo que quieres lograr y de quién quieres ser. Bien, entonces, bajo esta analogía, hay que empezar a proyectar el siguiente año. ¿Qué les parece?
empecemos con marcar la lista de valores que les platicamos en el episodio anterior. Entonces, métanse a ver el episodio anterior para que vean de qué se trata este tema, ¿no? Sí, a construir tus cualidades, ¿no? Desde tu perspectiva y del entorno, pero que haya una sintonía con la identidad. Sí. Entonces, comiencen a crear su columna vertebral, que van a ser sus valores. Entonces, una vez que los tengan, empiecen a agarrarse nada más un valor o algo que quieran cambiar en la vida. Una sola cosa, no se metan demasiadas cosas al costal porque no es fácil, señor. O sea, vamos de uno por uno, pasito a pasito para tratar de cambiar. Entonces, agárrense de uno y agarren 7, 8 pasos a lo largo de su año que los pueda llevar a un cambio concreto en esa área. ¿Sí? Y es cada mes empezar a trabajar con eso y empezar a planificar cómo va a ser el año para que el siguiente diciembre del 2026 ustedes ya tengan un avance o concretado ese tema al 100%, ¿no? Que a lo mejor y el proceso pues van a tener que ir ajustando las cosas, pero desde mi perspectiva y conforme lo que yo he aprendido y lo que he vivido aquí en las sesiones y lo que he aplicado en mi vida, cuando tú planeas específicamente lo que vas a hacer cada mes, cuando diversificas tu catálogo de opciones en 2 o 3 opciones esto y este mes voy a practicar con esto y voy a anclar esta información con esto, entonces empiezas a generar todo un plan estratégico para todo el año conforme a donde estás ahorita y el punto donde quieres llegar, ¿no? Claro, a mí le compartía anteriormente acerca de que en este año para mí el tema principal fue el autocuidado, ¿no? Entonces, cuando nosotras nos sentamos a hacer nuestro vision board, pues cada una ponía como, yo quiero eso, quiero eso. Entonces, ¿cómo lo voy a aterrizar eso a lo largo del año? Entonces yo dije, a ver, tengo que experimentar con la alimentación, por ejemplo. ¿Qué tipo de comida o qué estructura de alimentación me funciona más a mí? Porque cada persona es diferente. Claro. Entonces, experimenté aquella, experimenté tal, y ya ir adecuando cuál es la que mejor se acomoda a mis necesidades y en la que yo veo mejores resultados. Esa es una. La cuestión de el sueño, porque el 2024 para mí dormí yo creo como 5 horas en total todo el año. Entonces 2025 dije, esta situación que le abona al autocuidado tiene que ser una prioridad para mí. Y eso implicó sacrificios porque tuve que dejar de hacer cosas que hacía antes, que me gustaba hacer, o cosas que no me gustaba hacer. Y tomé las riendas de dejarlas porque sabía que mi objetivo más grande era cuidarme, ¿no? Alinear también la cuestión financiera a esta situación. O sea, si necesito masajes, si necesito faciales, si necesito invertir en sanguíneos o algún tratamiento, demás, todo porque mi meta más grande era el autocuidado. Entonces, que tú hagas esta reflexión también, ¿no? ¿Cuál es tu meta para el 2026? Todos los años tienen que tener una meta grande. Todos. Claro. Si tú no puedes, haz este ejercicio conmigo en ese momento. Piensa en el 2020. ¿Qué situación distinguió ese año? Si no te acuerdas, es que estás viviendo en automático. Entonces, que este año sea memorable, que algo grande pase en tu vida y que cuando en el 2050 pienses en el 2026 digas, este año fue de esto. Claro. Y en 2025 empezamos el podcast, el 2025 cuidé mi salud, el 2025 hice esto o aquello, así que cada año tenga algo memorable para ti, ¿no? Sí, es bien importante eso, ¿eh? Me acuerdo que cuando yo empecé mis procesos grandes de introspección en mi etapa adulta, hubo un punto donde, como todos, ¿no? Me ponía 1000 metas y no hacía nada. O sea, ¿por qué? Porque a veces la escalera está tan grande o yo estoy tan mediocre que no llegaba pero ni al primer escalón, ¿no? Entonces nomás daba círculos en donde mismo. Entonces yo opté, después de como 2 años no lograr un cambio real en nada, decir, ¿sabes qué? Voy a agarrar una cosa al año. Y fue cuando empecé realmente a cambiar, ¿no? Entonces, un año dije, bueno, quiero aprender a ser amable, porque esa fue mi meta, ser amable, ¿no? Ser amable de manera natural, pero con estos tintes, ¿no? O sea, no ser amable con agradar, no ser amable por esto, o para imponer socialmente, no. Yo quiero ser amable porque yo soy amable, o sea, como percibirme ya como un ser humano amable, ¿no? Entonces fue
estar todo un año trabajando con ese valor y que cuando yo quería contestarle algo a la gente porque me dijeron algo que no me gustó, yo, no, tú eres amable, ¿no? Y estarme recordando constantemente que yo soy amable y empezar a cambiar el patrón y la personalidad que pues estoy tratando de generar, ¿no? Claro. Entonces, otro año pues me agarré otro tipo de actividad y así he ido poquito a poquito, una vez al año y despacito porque pues así es como le he podido hacer, ¿no? Por ejemplo, este año para mí fue un año de disciplina. Entonces yo quería eliminar un hábito en específico, procrastinar. Entonces en su momento lo logré y es un hábito eliminado y se logró de manera rápida porque llevaba años trabajándolo de manera inconsciente. O sea, la verdad no lo hice tan específico como este año, pero dije, este año es de disciplina. Un año de disciplina específicamente en este tema, ¿no? Entonces es un tip para ustedes. Mientras más específico seas, más asequible y más claro vas a estar con la meta. O sea, si yo dije voy a ser disciplinada para todo lo cognitivo, que eso fue mi meta 100%, yo, ok, tengo 5 años trabajando con esto, este año lo consolido a como pueda. ¿Por qué? Porque los otros años tenía otras prioridades, ¿no? Entonces ahorita era la consolidación de un montón de temas que yo ya venía trabajando, porque pues estamos de acuerdo, ¿no? Uno en el año aprende un montón de cosas. Claro, y es lo que dices, que voy a priorizar este año, ¿no? Así Por es. ejemplo, si tu meta ese año es construir una mejor relación de familia, pues le dedico tiempo a mi familia todos los días, busco atención terapéutica si lo requiero, pero que cada mes hay algo que le esté abonando a ese objetivo mayor, ¿no? Si tengo un tema con que yo quiero incorporar para mí la responsabilidad, en algún momento yo lo platicaba en terapia, con la cuestión de la procrastinación, ¿no? Todos los días oblígate a hacer lo que sabes que tienes que hacer, o sea, oblígate. Y ponte un timer, y me ponía un timer y lo voy a hacer 2 horas. No lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer porque de otra forma mi cabeza va a seguir en esa conformidad y nunca lo voy a transformar, ¿no? Entonces, obligándonos día a día con esos compromisos. Entonces, una invitación a que este año que estamos iniciando asumas la identidad ideal que quieres, ¿no? O sea, el yo ideal. Una cosa a la vez, evidentemente, pero si yo quiero que me defina esta situación, planificarlo y llevarlo a la acción también. Sí, y no esperar a hacer todo el cambio de todo un año, ¿eh? O sea, ustedes tírenle al cielo, señores, o sea, aviéntense como en tobogán, dirían por ahí, o sea, tírenle con todo, ¿no? Pero en el grado de exigencia, se los digo porque me ha pasado, sean exigentes con una meta y traten de embonar todas las demás, pero no se castiguen cuando las demás no les den. O sea, por ejemplo, si mi meta este año fue disciplina, pero también estuve trabajando el área espiritual, estuve trabajando este tema específico, trabajé otros 6 temitas ahí alrededor de la disciplina para abonarle a la disciplina. Claro. No esperen ser 100% perfectos en todos los ambientes. O sea, ustedes enfóquense en el grande, en el mero bueno, el que van a rendirse cuentas ustedes a fin de año, pero no esperen a que vayan a ser perfectos en todos los ambientes de su vida porque son seres humanos, no son robots. Y hasta la inteligencia artificial se equivoca, ¿no? Entonces, empezar partiendo de ese punto. Acuérdense que son personas y sí se tienen que exigir mucho, pero no en todos los ambientes todo el tiempo al mismo tiempo. O sea, exíjase un montón en una cosa y empiecen ahí y luego sobre eso empiezan a construir, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Medio voy a generar el hábito de la disciplina y luego me voy a brincar a otro y todavía ni siquiera lo tengo consolidado y ahorita mi energía está en y este se va a desbordar porque ni siquiera lo consolidé de manera concreta, ¿no? Ajá. Entonces, de manera cognitiva y fisiológica, uno tiene que acostumbrar al cuerpo y a la mente a cierto tipo de actividad y cierto tipo de pensamiento y cierto tipo de forma de conducirse. Entonces, acuérdense de esto, no estamos por encima de la biología y se los voy a estar repitiendo en todos los episodios. Apréndanse a coordinarse con la mente y con el cuerpo para que puedan consolidar por apartados distintos todo lo que vayan a querer crear, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a derrumbar cuando estoy poniendo mi atención en otro lugar. Claro, y aquí es pensar que si bien tenemos una gran predisposición biológica, como tú dices, pues no voy a dejar que el cuerpo me domine. O sea, yo domino mi cuerpo y domino mi mente, entonces es esta perspectiva de alimentarnos mental y físicamente para que sea en congruencia con lo que yo quiero lograr. Esa es una cuestión muy importante. Y pues habla el autor cerrando con 7 claves para una personalidad positiva, ¿no? Las voy a mencionar para que ustedes también las escuchen, que es la autoconversación positiva, que ese tema se me hace curioso, cómo nos hablamos a nosotros mismos. La visualización positiva, que es
Más allá de estos temas de que la manifestación y demás, es como el poder que tiene visualizarlo, ¿no? Visualizarlo y cómo eso te va a traer a acciones concretas en consecuencia. La elección de personas a nuestro alrededor, que sea un hábito consciente este 2026, rodearnos de personas positivas que nos sumen. El alimento mental positivo, leer, escuchar, buscar momentos de inspiración, hacer grounding con la naturaleza, todas estas cuestiones, ¿no? Hay muchas charlas TED ahí también que son muy interesantes que más adelante les estaremos compartiendo. Porque esto es un entrenamiento mental, ¿no? Hay que desarrollar hábitos de salud positivos tanto en lo mental como en lo físico, que esa sea una motivación también, y tener expectativas positivas de la vida, lo que alguna vez hablábamos sobre el efecto Pigmalión, ¿no? Tener una perspectiva de algo positivo y eso te va como el Mustang de enfocarte, ¿no? Y lo que yo veo con este libro y que me permitió retomar es que nuestra mente es como un jardín. Y habla de que si nosotros no lo cuidamos, van a crecer hierbas ahí descontroladas y salvajes. Entonces necesitamos pulirlo, cuidarlo y nutrirlo todos los días para que sea un jardín que nos guste habitar. Sí, y es lo importante, ¿no? Aprender a habitarnos. Aprender a habitarnos. Yo los invito a que este 2026 hagan un proceso de introspección prolongado. La verdad, permanente, en donde ustedes se retiren un poquito del bullicio social, ¿no? Y a partir de eso comiencen a generar su nueva personalidad y que digan, a ver, ¿en qué me voy a enfocar este año, no? Y empiecen a ver y a diagnosticar su entorno, ¿no? Y decir, a ver, qué sí, qué no entra, qué sí entra, qué no entra, ¿no? Y empezar, yo creo que eso es lo más sencillo y lo más, digamos, complicado al mismo tiempo, ¿no? Es sencillo identificar qué sí me sirve y qué no me sirve y empezar a cortar. Lo complicado de esto es vivir el proceso de separación, ¿no? Y de duelo. Entonces los invito a que empiecen por ahí. Empiecen por hacer los cortes que tienen que hacer para que ustedes puedan empezar a florecer en un ambiente un poquito más controlado, porque mientras más variables nocivas tengan en su entorno, es más difícil poder generar un cambio. Entonces yo creo que por ahí sería un buen punto para empezar este siguiente año y que se motiven a cambiar y sepan que pues lo que sea que les esté pasando en este momento, ustedes tienen el poder de modificar su realidad. Así es. Y si podríamos sintetizar el libro en alguna cosa y hacerles una invitación, voy a compartir una reflexión. Es que tu realidad exterior es un reflejo directo de tu mundo interior. Por lo tanto, la clave del éxito ilimitado reside en eliminar el miedo y la duda para cultivar una confianza inquebrantable que te permite materializar cualquier meta que te propongas. Entonces ya viste cómo eliminar tus dudas, tus miedos, pues ponte en acción, ¿no? Les agradecemos haber estado aquí el día de hoy. Esperamos que esta información que les proporcionamos pues les sea de mucho apoyo para poder proyectar el 2026 de una manera asertiva y efectiva. Así es, estamos muy emocionadas de dar cierre a este año con un proyecto tan grande. Les agradecemos por acompañarnos en estos episodios y mencionarles que estamos muy emocionadas por el año entrante. Esperamos puedan continuar acompañándonos en esta travesía de desarrollo personal y lleven una semilla de crecimiento y cambio cada uno de ustedes en sus procesos interiores y en sus familias. Y como cada viernes, chicos, el silencio continúa aunque el episodio acabe. Así que nos vemos el próximo viernes. ¡Feliz año! Hasta luego.